es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Bien, tomemos nuestras Biblias, hermanos, y así como Cristian decía al ministrar en la alabanza, decía, ¿cómo nos sentimos renovados, ¿no? Al estar aquí, es algo lindo que podamos sentir el compartir con nuestros hermanos y ver que nuestras vidas son renovadas a través de la palabra del Señor. Justamente hoy quiero compartirles acerca de cómo podemos renovar nuestra mente. Si han estado atentos a las noticias que este último tiempo se han dado, hay un patrón que personalmente me llama mucho la atención y se darán cuenta que palabras como feminicidio, homicidio, se están haciendo tan comunes que llaman poderosamente la atención. Gracias. Y es tan horrible escuchar estas cosas y decimos, ¿qué está pasando? Estamos viviendo en un mundo caído, dominado por el pecado. Si escuchan noticias tan feas, ustedes recordarán, ver las noticias a veces es llenarse de esas cosas, pero nos hacemos una pregunta a todos, ¿no? Decimos, ¿qué estaban pensando estas personas para hacer esas cosas? Inclusive hay padres que mataron a sus hijos que eran bebés y nos hacemos una pregunta lógica, ¿no? ¿Qué había en su mente? ¿Qué estaban pensando estas personas al hacer esto? Y es por eso que es tan importante que nosotros renovemos nuestra mente, y eso es algo que quiero compartirles esta mañana. Cada uno de nosotros sabemos que el dominar nuestra mente es una de las tareas más difíciles que vamos a tener en el tiempo que estemos en esta tierra. Cada uno puede examinar su vida y decir, hoy estamos en domingo, y seguramente muchos ya están pensando en lo que van a hacer en el resto de este día, o inclusive lo que pasará en la semana. Entonces, nuestra mente trabaja de muchas formas y es muy poderosa. Es más, estamos aquí reunidos, nuestros cuerpos están aquí, pero cada uno de nosotros solamente sabe dónde está nuestra mente. Puede estar en otro lado, en preocupaciones, muchas cosas. Pero les pido que nos concentremos en meditar en la palabra del Señor. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Estos dos versículos los hemos leído muchas veces y vamos a ver que en una forma práctica, ya después de que el apóstol Pablo en Romanos nos estaba hablando de muchos temas doctrinales, aquí empieza a hablar de un aspecto práctico en nuestras vidas. Leamos juntos, por favor, estos dos versículos, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Palabra de Dios, 2 y 3. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo hemos leído varias veces, hermanos, pero quiero que prestemos atención a lo siguiente. En la primera parte, ya que hay dos cosas que demanda el Señor de nuestras vidas, nos dice que por sus misericordias y por todo lo que Él ha hecho por nosotros, nos ruega que presentemos nuestros cuerpos. Lo primero que el Señor quiere de nosotros, entregarlo plenamente a Él, son nuestros cuerpos. Eso es lo primero que Él nos dice. Y nos menciona aquí que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Cómo debe ser este sacrificio? Es vivo, debe ser santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es algo lógico, esta palabrita es en griego, ¿no? Lógicos, racional. Si el Señor te ha dado tantas cosas, ha hecho maravillas en tu vida, lo lógico es que tú le entregues tu cuerpo. Eso es lo que nos pide, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero vamos a hacer énfasis en el versículo 2, porque aquí está hablando de lo que es la mente. Y nos recomienda en el versículo 2, dice, no os conforméis, no se amolden sus vidas a este siglo, a este mundo, no se acomoden a lo que el mundo trae, a todo lo que el mundo ofrece, sino, dice más bien, y esta palabra debemos subrayar,
dice, transformaos, debemos sufrir una transformación. ¿Y cómo es esta transformación? ¿Cómo se la hace? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estas dos palabras muy importantes para subrayar, transformar y entendimiento. Debemos transformar nuestra mente en lo que pensamos. Eso es lo que quiere el Señor, para que comprobéis, dice, ese es el propósito, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación, y esta otra palabrita seguramente están familiarizados en griego, es metanoia, es de donde tenemos esta palabra metamorfosis, un cambio que debe ser interior y se refleja en el exterior. Eso es lo que quiere el Señor en nuestra mente también. Dice que debemos transformar nuestra mente, dice, si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Si queremos saber cuál es la buena voluntad del Señor, debemos transformar nuestra mente por medio de su palabra. Y vamos a ver tres aspectos aquí. Quiero compartirles primero acerca de lo que es una mente reprobada, porque la Biblia habla de eso. En segundo lugar, vamos a ver quién es que escudriña nuestra mente. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo podemos transformar nuestra mente. En esta primera parte, quiero ponerles un ejemplo. En mayo de 1966, seguramente muchos habrán escuchado de Mao Zedong o Mao Zedong, y él había iniciado una revolución cultural en su país. Previamente él había hecho un movimiento que se llamaba el Gran Salto Adelante, que había fracasado. Era una revolución en la que el país pretendía ser industrializado, siempre una lucha entre comunismo y capitalismo. En China el comunismo pretendía sobresalir, entonces muy puntualmente les cuento esto. Millones de personas que trabajaban en el área rural produciendo alimentos fueron trasladados a áreas industriales para producir, estar en la industria metalúrgica. Todo esto provocó un desastre total. Se descuidó el área de la alimentación y como consecuencia vino una hambruna que se conoció como la Gran Hambruna, y se tienen datos que entre 30 millones de personas murieron. Esto sumado a hechos climáticos que destruyeron las áreas de producción agrícola, sumaron esta cantidad de personas, hasta muertas. Pasado este punto, tratando de superar ese fracaso, Mao trató de hacer la revolución cultural china. Esto es muy importante porque él trataba de transformar a las personas en sus mentes a través de su doctrina y su ideología, con el objetivo de preservar el comunismo chino. El medio por el cual lo hacía era la Guardia Roja. Eran millones de jóvenes y adolescentes principalmente, que eran como un ejército que tenían que hacer cumplir todas las ordenanzas de Mao, de sus ideas. Las tareas que tenía esta guardia principalmente eran eliminar elementos capitalistas. Estos elementos capitalistas eran personas, edificios, libros y cualquier otra cosa que está relacionada con el capitalismo. Es algo loco que podemos decir que se intentó hacer, pero se llevó a cabo todo esto para imponer todo este pensamiento de Mao, fundamentado en las ideas de Marx también. Existía una clave, y esto es muy, muy importante resaltar. Tenían todos repartidos y estaban adoctrinados con un librito rojo, que era del tamaño como de un pasaporte más o menos. Todos, millones de personas en China, todos absolutamente, tenían este librito rojo, que era llamado también el pequeño librito rojo. ¿Qué contenía este librito? Contenía todas las ideas y citas y discursos de Mao. Todas esas cosas estaban ahí. En otras palabras, era como su Biblia. Y saben, otro dato interesante, después de la Biblia, que es el libro más impreso y más leído en el mundo, este librito rojo es el segundo más vendido en la historia. O sea, es un dato bien interesante todo esto. Esto con la idea de que de transformar culturalmente, transformar las ideas de toda una sociedad para preservar esa forma
de vida, de sociedad. Entre tres cosas importantes que mencionaba este librito rojo, se hablaba ahí sobre socialismo y comunismo. Hablaba de apoyarse en los propios esfuerzos y trabajar duro. Así estaban haciendo disipar esa ideología entre la sociedad. Y también hablaban del heroísmo revolucionario, por lo cual tenían que entregar hasta sus vidas por causa de esa ideología. Pero en medio de todas estas cosas, lo que hacía la Guardia China era perseguir a todas las personas que pensaban diferente a las ideas de Mao. Toda una generación de intelectuales, de maestros y personas que no estaban conformes con esa ideología de Mao eran perseguidos o finalmente eliminados. Aproximadamente más o menos 2 millones de personas murieron en ese proceso, los que pensaban diferente. Todo llevaba a elevar la figura de Mao. Mao y su figura estaban en todos los lugares, era como un dios, y sus ideas eran pretendidas ser disipadas en toda esa sociedad. Inclusive eso repercutió en Europa y muchas cosas más. Pero hermanos, vemos todo esto. En este librito rojo estaban las ideas de Mao, sus pensamientos, y se pretendía transformar una sociedad a través de esta revolución. Pero como vamos a ver, y dice la palabra del Señor, todo lo que está alejado del Señor, pues proviene de una mente reprobada. Cuando Dios no está ahí, como resultado están todas estas cosas, tanta muerte, persecución, cosas que no son agradables al Señor. Eso es lo que hace una mente reprobada. Vamos a ver justamente eso en Romanos. Vayamos al primer capítulo y vamos a leer los versículos 21 al 23. Aquí Pablo está exponiendo justamente todo esto. Dicen estos versículos, lo leemos juntos, por favor, palabra de Dios. 2 y 3. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es una descripción clara de lo que pasa cuando se deja a Dios fuera de nuestras vidas. Y dice que aún habiéndole conocido, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué pasó entonces? Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Miren, ese ejemplo que les ponía de Mao, ese librito chino, tenía los pensamientos de Mao. Se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, y como les he mencionado, el resultado de lo que hizo él fue muerte de millones de personas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y miren, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible. Lo que pasaba en China en ese tiempo es que en los medios de comunicación, en la prensa escrita, en las calles, en las plazas, todo estaba lleno de la imagen de Mao. Y es justamente esto lo que retrata. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero esto no queda ahí. Pasemos a leer los versículos 28 al 32. Y aquí está hablando de lo que es una mente reprobada. Lo leemos juntos, por favor. Versículos 28 al 32. 2 y 3. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Refleja claramente lo que es una mente reprobada, ¿no? Cuando dejamos a Dios de lado de nuestras vidas, esto es lo que pasa. Si podemos hacer una lista de todas las cosas que se mencionan en estos versículos, pareciera un menú de lo que podemos ver en las noticias cada día. Están ahí claras, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué hace esta mente reprobada? Hace cosas que no convienen. Miren, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. La lista sigue, y es verdad, eso escuchamos a diario en las noticias, y el mundo está así. Y eso hace una mente reprobada. Por eso es la importancia de que nosotros prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos ayuda a transformar nuestra mente. Y sigue esa lista ahí, y es larga, pero nos lleva a pensar también, hermanos, ¿qué proviene, qué hay en nosotros? Cada uno de nosotros puede examinarse y ver qué hay en nuestros corazones también, porque hay una conexión aquí entre el corazón y nuestra mente. Eso es lo que quiero que veamos en Mateo, capítulo 15, versículos 18 y 19. En estos versículos, Mateo 15, versículos 18 y 19. Hay algo que también conocemos bastante bien, pero vamos a ver y entender mucho mejor con el contexto que hemos analizado ahora. Y dice así la palabra del Señor, Mateo 15, versículos 18 y 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hermanos, si recuerdan lo que les dije al principio, lo que vemos en las noticias, tantas perversidades y cosas malas, miren cómo, de dónde proviene todo eso. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Examinemos también todo lo que decimos, porque eso refleja lo que hay en nuestro corazón. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Otra lista que podemos hacer de lo que vemos en las noticias: homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, es un reflejo. Por eso esa palabra metamorfosis, transformación, debe existir una renovación interna que se refleje después externamente y que las personas puedan ver. Eso solamente lo puede hacer la palabra del Señor, y por eso estamos agradecidos con Él. En nuestras fuerzas cada día podemos fallar y fallamos, pero el Señor nos renueva y nos sentimos nuevos en Él, y Él hace esa transformación en nuestras vidas. Las batallas que tenemos en nuestra mente, yo sé que muchos hemos atravesado situaciones difíciles en las que nos entran temores, miedos, un montón de cosas que pueden llevar inclusive a una depresión. Todo inicia en nuestra mente, todas esas cosas. Si mañana tienen una jornada laboral, algunos tendrán exámenes, no sé. Ya estamos desde ahora tal vez pensando en eso, ¿no? Estamos preocupados, dando lugar a malos pensamientos. El Señor no quiere eso. Y aunque aparentemente podemos demostrar al resto de las personas que no estamos así, vamos a ver ahora que hay alguien que conoce absolutamente todo lo que nosotros pensamos. Hemos visto ya lo que es una mente reprobada, y ahora vamos a ver quién escudriña nuestra mente. Cuando nos encontramos en la calle con las personas, usualmente hacemos una pregunta, ¿no? Y decimos, ¿cómo estás? Y automáticamente respondemos y decimos, bien, bien, aunque por lo general no estamos bien. Siempre hay algo que nos aqueja o estamos preocupados, no sé. Pero es usual decir eso. Pero vamos a ver ahora qué nos dice Jeremías. Vamos a Jeremías, el Antiguo Testamento, al capítulo 17,
versículos 9 y 10. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Leemos juntos, por favor, estos dos versículos, palabra de Dios. 9 y 10, 2 y 3. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es quien realmente nos conoce a la perfección? Y Dios nos está diciendo aquí, en otras palabras, yo te conozco. Para el mundo podrás dar una imagen, una impresión, pero yo te conozco realmente. Él dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La respuesta está en el 10. Yo, Jehová, que escudriño, no solamente lo conoce, sino es a profundidad, lo desmenuza ahí. Escudriño la mente, Él sabe qué estamos pensando. Que pruebo el corazón, miren lo que dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Me puse a pensar en esto, hermanos, y cuando Pablo nos habla en Corintios acerca de cómo debemos dar las ofrendas, él dice que no debemos dar las ofrendas con tristeza ni por necesidad. Entonces se dan cuenta de cómo el Señor escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Tal vez algunos estamos dando con dolor, como el hermano Rodito nos decía, ¿no? Voy a donar mi hamburguesa, no lo está dando con felicidad, estaba pensando en eso y lo da. El Señor conoce nuestra mente, conoce nuestras intenciones, Él escudriña y dice que no debemos dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces el Señor nos conoce, no podemos ofrendar de esa manera ni engañar al Señor, Él nos conoce absolutamente. Pero no solo esto, también es por medio de la palabra que el Señor revela en nuestras vidas que Él también nos conoce. Vayamos a Hebreos, por favor, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y aquí nos habla acerca de lo que hace la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Versículos muy conocidos también, y vamos a leerlos, por favor. Palabra de Dios, 2 y 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. O sea que quien también escudriña nuestra mente es también la palabra del Señor. Y a través de ella podemos saber que el Señor conoce absolutamente todo. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, no está muerta, está activa, hace una obra en nuestras vidas. Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué dice esto? Porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, lo más profundo de nuestro ser, los tuétanos. Y dice ahí, discierne, ¿qué cosas? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, sin ninguna cobertura, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, delante del Señor estamos aquí y nada le podemos ocultar. Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Pero ahora nos podemos preguntar, y el tercer punto que quiero compartirles es, ¿cómo podemos renovar nuestra mente? ¿Y cómo podemos hacerlo?
Vayamos por favor a Efesios, al capítulo 4. Vamos a leer los versículos 22 al 24. Y aquí nos habla de cómo es que debemos ir renovando nuestra mente. Leemos juntos, por favor, capítulo 4 de Efesios, versículos 22 al 24. Palabra de Dios. 2 y 3. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Yo les voy a leer una versión de la Nueva Traducción Viviente que estoy seguro les va a aclarar mucho más esta idea. Dice así en la Nueva Traducción Viviente: ya que han oído sobre Jesús, o sea, todos hemos conocido su palabra, la conocemos, dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Creo que queda mucho más claro con esta traducción, ¿no? El versículo 23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Quién es quien nos renueva la mente? Es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Para poder entender esto un poco mejor, yo sé que la mayoría ha visto a alguna persona que se ha plantado, así lo decimos, en su vehículo y necesita de un mecánico. En esa situación, imagínense que ante esa emergencia aparezca un mecánico y el mecánico, con todo su conocimiento, estando bien preparado, olvide sus herramientas. De nada serviría, ¿verdad? Ni siquiera una tuerca podría desajustar si no tiene sus herramientas. En este caso, y para poderlo entender mejor, al renovar nuestra mente, es el Espíritu Santo quien está capacitado para poder hacerlo. Él está listo y dispuesto, pero necesita una herramienta. Y esa herramienta es la palabra del Señor. Si nosotros no acudimos a la palabra del Señor, no vamos a poder renovar tampoco nuestra mente. Esa es la herramienta que necesita el Espíritu Santo para obrar en nuestras vidas. Por eso es tan importante que nosotros meditemos, leamos, estemos siempre escudriñando las Escrituras. Si queremos renovar nuestra mente, necesitamos eso. Eso podemos ver también 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Y en Efesios habíamos visto lo mismo, ¿no? Dejando los deseos y los malos pensamientos, lo que busca la carne, debemos ser renovados y transformados. Y eso nos ayuda a ser el Espíritu Santo. Y veamos cómo dice Pablo aquí en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Dice así la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, subrayemos esto, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. 3 puntos importantes aquí, hermanos. El versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos en este tiempo en un peregrinaje, es un corto tiempo. Estamos en la carne, pero seamos conscientes que si tenemos luchas, nuestras luchas no son carnales, son espirituales. Y dice el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si vienen malos pensamientos, cosas que se quieren levantar en contra del conocimiento de Dios, pues nuestras armas son espirituales. Vamos a recordar esto. Leamos Efesios, por favor. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Yo sé que la mayoría debe recordar, y aquí nos está hablando de la armadura de Dios, pero si prestamos atención a lo que nos dice en Corintios, vamos a entender mucho mejor por qué Pablo nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y vamos a ver de qué se tratan estas armas y esta armadura. Versículos 10 al 18. Lo leemos juntos, por favor. Palabra de Dios. 2 y 3. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Creo que ahora sí podemos entender cuál es la función de esta armadura y por qué el Señor, a través de Pablo, nos dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando queremos conocerle más al Señor, queremos meditar en su palabra, a veces se presentan más oposiciones, a veces hay más trabajo, no sé, más preocupaciones, hay trabas, el enemigo trabaja de esa forma, pero aquí nos dice que tenemos las armaduras, esas herramientas con las cuales podemos derribar todas estas, fíjense la palabra que pone, ¿no? La destrucción de fortalezas. Son cosas que se hacen muy fuertes a veces en nuestras vidas y que combaten ahí en nuestra mente. Dice además, derribando argumentos, todas estas ideologías que no provienen de la palabra del Señor, y toda altivez, porque el hombre es vanidoso y siempre quiere sobresalir, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y subrayamos esto, ¿no? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo le vamos a poder obedecer a Cristo si no conocemos lo que Él nos dice? Si no conocemos su palabra. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estamos todos en ese proceso. El tiempo que tenemos es justamente para poder emplear todo esto que el Señor nos ha dado. Él nunca nos va a pedir algo que no nos haya capacitado para hacerlo. Y Él nos dice que tenemos esta armadura, tenemos armas y nuestra milicia no es carnal y debemos usarla. Y cuando batallamos en nuestra mente, es la palabra del Señor, la herramienta que utiliza el Espíritu Santo para renovar nuestros pensamientos. Ahora, miren cómo describe esta herramienta, que es la palabra del Señor, la misma palabra. Miren lo que dice Josué en el Antiguo Testamento. Josué 1:8. ¿Alguien me puede ayudar a leer este versículo, por favor? Josué capítulo 1, versículo 8.
Si alguien lo tiene listo, me ayuda a leerlo, por favor. Amén. Palabra de Dios. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, gracias hermano. Miren esta instrucción muy importante. Dice, nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, su palabra. Sino, ¿cómo debe ser? Dice, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Qué claras instrucciones. Pero la pregunta es para nosotros. ¿Cuántos leen y meditan solamente los domingos, casi por obligación en la reunión, ¿no? ¿O cuántos lo hacemos, como dice aquí su palabra, de día y de noche? Nuevamente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, con el propósito de guardar. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir, si seguimos el parámetro del Señor, su enseñanza, todos nuestros pensamientos van a ser bíblicos. Y situación que se nos presente, vamos a responder de una manera bíblica. Y por consecuencia, todo va a obrar para bien, como nos dice Romanos. Aunque las circunstancias parezcan adversas, todo va a obrar para bien. Y es por eso que nos dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es importante recordar esto, hermanos. Veamos un poco más. Salmos, capítulo 119. Aquí estamos viendo cómo él describe la palabra a que debemos meditar, a esta herramienta que tenemos. Salmos 119, versículos 15 y 16. Ahora también la pregunta al leer estos pasajes es, ¿cómo nosotros estamos obrando en relación a la palabra del Señor? Este es el consejo del Señor, pero nos lleva a pensar cómo estamos andando nosotros. Estos dos versículos dicen así: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Por eso es que es tan necesario, y tantas veces escuchamos esa recomendación de memorizar versículos, ¿no? De tenerlos siempre en nuestra mente, porque eso es lo que nos va a ayudar a vivir de una manera diferente. Se atraviesa una situación complicada, adversa tal vez, responder bíblicamente eso. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué hubiera hecho el Señor en nuestro lugar? Eso es lo que debemos aprender. Por eso dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Alguna vez el pastor aquí nos decía, ¿recuerdan lo que hemos hablado la anterior semana? Y creo la mayoría quedamos en blanco, pero debemos recordar, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3, nos está hablando de lo mismo, de cómo debemos meditar en la palabra del Señor. Y estamos haciendo este énfasis en ¿por qué meditar en la palabra del Señor? Porque solo a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo puede renovar nuestra mente. ¿Qué dicen estos versículos? 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. O sea, qué importante es la palabra del Señor. Y otra vez dice que debe ser de día y de noche. El versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuántos encuentran esa delicia en sus vidas cuando leen la palabra del Señor? Realmente nos renueva, ¿no? Estamos decaídos, perturbados, malas noticias, tantas cosas que se atraviesan,
Pero uno va a la palabra del Señor y siente eso, que es renovación, que el Señor nos trae paz. Por eso dice, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué importante y qué linda descripción de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pensamos nosotros cuando estamos solos? ¿En qué da vueltas nuestra mente cuando estamos solos? Piensa en muchas cosas, ¿verdad? Qué importante por eso es nuevamente recordar que debemos meditar en la palabra del Señor. Romanos 8, ya vamos a ir finalizando. Vayamos al Nuevo Testamento, Romanos 8, versículos 5 y 6, dice algo muy importante. Porque cuando estamos solos podemos dar lugar también a muchas cosas. Pero veamos cómo ve el Señor nuestra mente, de acuerdo a lo que pensamos. Romanos 8, 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. 2 y 3. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Nos damos cuenta cómo el Señor nos ve de acuerdo a lo que pensamos? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en las cosas de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Cuántos anhelan vivir en paz? Todos, ¿verdad? Entonces tenemos todo listo y dispuesto ahí para poder utilizarlo. Tenemos la palabra del Señor en nuestras manos. El Espíritu está dispuesto ahí para ayudarnos. Nos falta esa voluntad, que el Señor siempre nos ayude a poder ir a su palabra y así vamos a poder vivir de una manera diferente. Pero esto nos muestra esto, ¿no? ¿En qué pensamos cuando estamos solos? ¿Pensamos en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Como les dije al principio, yo sé que tal vez algunos en su mente, tal vez ya no están aquí, están pensando qué van a comer, qué van a hacer después, no sé. Es así nuestra mente, es un campo de batalla, pero debemos ejercitarnos a hacer lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice Isaías 26, versículos 3 y 4? Es una promesa muy linda del Señor, y en los momentos que atravesamos muchas dificultades, preocupaciones, creo que es lindo memorizar estos pasajes porque Él nos recuerda, y las promesas del Señor siempre se cumplen. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Hemos dicho que todos anhelamos vivir en paz, ¿verdad? Todos casi unánimemente han dicho amén. Isaías 26, 3 y 4. Palabra de Dios. 2 y 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué lindo versículo para que memoricemos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, miren qué importante es nuestra mente, en qué pensamos, cuyo pensamiento en ti persevera, porque demostramos que en el Señor confiamos. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Él y nadie más podemos estar firmes. Pero recordemos, Él guarda en completa paz a quienes en Él están pensando. Dice, en cuyo tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, en nuestra mente, ¿qué cosas hay? En ti persevera. Perseverar en el conocimiento de la palabra del Señor. Eso nos va a ayudar a vivir de una manera diferente, a cambiar nuestro comportamiento. Y finalmente leamos lo que dice Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8.
Leemos juntos ya para finalizar, hermanos. Esta porción de la palabra es Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Leemos juntos, por favor. Palabra de Dios, 2 y 3. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hermanos, aquí está la importancia en qué cosas debemos pensar. Debemos renovar nuestra mente a través del Espíritu Santo y con la palabra del Señor, sí, pero ¿qué nos dice aquí? Que por nada debemos estar afanosos, trabajo, deudas, no sé, un montón de cosas. Si hay algo que podemos hacer, pues hagámoslo, pero no estemos preocupados. Pensando, no vamos a lograr absolutamente nada. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, dice, vuestras peticiones. En vez de estar afanados en esas cosas, oren. Vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración. Y no solamente oración, dice, ruego. ¿Han necesitado alguna vez algo con mucho fervor? Cuando eran niños, seguramente mucho más, porque eran dependientes de los papás. Les rogaban a sus papás, ¿no?, algo que querían. Eso es rogar, y el Señor quiere que nos acerquemos así a Él. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No solo hacer peticiones, sino agradecer al Señor porque Él ya nos ha dado demasiado. Y el resultado de esto es que la paz de Dios, y miren, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué cosa? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que las oraciones también nos ayudan en esto, ¿no?, de transformar y renovar nuestra mente, porque el Señor nos va a guardar de malas cosas. Además, el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, y leamos esto en el contexto de que lo que habíamos leído en Romanos, de una mente reprobada piensa en cosas malísimas. Pero miren en qué cosas debemos pensar. Si ven en las noticias cosas malas, es mejor, creo, cambiarlo, apagarlo y no llenarse la mente de cosas tan malas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, ¿qué más? Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, en eso debemos pensar, en esas cosas debemos llenar nuestra mente. Y el Señor va a renovar nuestra mente por medio del Espíritu Santo y el conocimiento de su palabra. Así que, hermanos, tenemos un llamado a renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, confiar siempre en el Señor, y así vamos a poder vivir una vida que agrada al Señor, y no solamente entregarle nuestro cuerpo al Señor, sino también nuestra mente, nuestros pensamientos. Amén. Vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiemble, mi alma confiada estará.